Buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy comenzaremos con el tema de proposiciones. Este es un tema que ustedes ya lo vieron el año pasado, así que vamos a recordar un poquito. Me dice, una proposición es una expresión que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo estás? Ustedes no pueden decir si eso es verdadero o falso. Entonces, las preguntas no son proposiciones, ¿sí? Ni preguntas, ni exclamaciones no son proposiciones. Pero si yo les digo, hoy está lloviendo, ustedes pueden determinar si eso es verdadero o falso, ¿ya? Esa sería una proposición. Pero tenemos distintos tipos de operadores lógicos dentro de las proposiciones, entre las que tenemos negación, que se simboliza con ese símbolo y se lee con no. La conjunción se simboliza con esa especie de V al revés y se lee I. La disyunción con esa V y se lee O. Implicación con la flecha a la derecha se comienza con sí, va una proposición, coma, entonces va la otra proposición. Y finalmente equivalencia se simboliza con la flecha hacia ambos lados y se lee sí y solo sí. Ya vamos a ver un ejemplo. Me dice la proposición P, Manta es la capital de Manabí. La proposición Q, Guayaquil es la capital de Guayas. Y me dice que haga la siguiente proposición compuesta. ¿Cómo sé yo cuando es una proposición compuesta y una proposición simple? Va a ser una proposición compuesta si utiliza conectores, de utilizar cualquiera de esos conectores. Si está utilizando y, o, sí, entonces, sí, solo sí, va a ser una proposición compuesta. En el caso de que no ocupe los conectores, va a ser una proposición simple, ¿ya? Entonces me dice que haga. Este símbolo de aquí significa no P, este de aquí significa I, Q. Lo único que tengo que hacer es escribir no P. Si me dice no P significa que yo voy a negar a P. ¿Cómo la niego? Me dice Manta es la capital de Manabí. Si la niego sería Manta no es la capital de Manabí. Ya, tengo primero esta parte. Ahora me toca esta. ¿Qué símbolo tiene? Este. ¿Qué significa la I? Entonces voy a poner I, Guayaquil, y Q. ¿Qué es Q? Guayaquil es la capital de Guayas. Y Guayaquil es la capital de Guayas. Deben fijarse qué conector les piden y simplemente aplicarlo. En el siguiente ejemplo me dice P implica Q. Esta implicación me dice que lo vamos a poner si va la proposición, coma, entonces la otra proposición. Y vamos a escribir. Y esta proposición me dice que se lee sí, puntos, entonces. Si me doy cuenta, empiezo con sí, de ahí va la proposición P. Manta es la capital de Manabí, esto correspondería a P. Entonces, seguimos con la proposición Q. Guayaquil es la capital de Guayas. Esto sería Q. Recuerden, esta es la única en la que empezamos con sí, puntos, puntos, va la proposición, Manta es la capital de Manabí, porque me dice que empezamos con P. Entonces, Guayaquil es la capital de Guayas. Seguimos con la proposición Q. Como me dice Q primero, ahora pongo Guayaquil es la capital de Guayas. Este conector se lee como sí y solo sí. Entonces ponemos el conector sí y solo sí, no P. Si me dice no P, tengo que negar a la proposición P. Me quedaría Manta no es la capital de Manabí. Entonces, aquí tenemos. Esta sería la proposición Q. Esto corresponde al conector y esta sería la proposición
no P. Recuerden que me está diciendo que niegue a P. Por lo tanto, Manta no es la capital de Manabí. Y así tienen que irse fijando e ir realizando las proposiciones de acuerdo con el conector lógico que les dé. Pero los conectores no nos sirven únicamente para poder escribir las proposiciones, sino también nos sirven para poder determinar su valor de verdad. Entonces, cuando ustedes les pidan determinar el valor de verdad de una proposición, vamos a utilizar las siguientes tablitas. ¿Y qué nos dice? La negación. Nos dice que si tengo una proposición que es verdadera, si la niego se va a hacer falsa. Si es falsa, se va a hacer verdadera. ¿Sí? Cuando niego algo, se va a hacer lo contrario. En la conjunción, ¿qué nos dice la conjunción? Que tanto a la proposición de aquí se la conoce como antecedente y a esta como consecuente. Entonces me dice que si los dos son verdaderos, mi resultado va a ser verdadero. En caso contrario, va a ser falso. Si tengo verdadero, falso, falso. Si tengo falso, verdadero, falso. Y tengo falso, falso, falso. Entonces tenemos que acordarnos de esta partecita de aquí. Que si las dos son verdaderas, va a ser verdadera. En caso contrario, va a ser falsa. ¿Qué pasa con la disyunción? Aquí es el caso contrario. Me dice que si las dos proposiciones son falsas, va a ser falso. En caso contrario, van a ser sus resultados verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y en el caso cuando tenemos falso, falso, el resultado va a ser falso. En caso contrario, siempre va a ser verdadero. Ahora, la implicación, ¿qué me dice? Me dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, o sea, que si lo de aquí es verdadero, pero lo de acá es falso, mi resultado va a ser falso. En caso contrario, siempre va a ser verdadero. Entonces tenemos que ponerle atención a esta partecita de aquí. Verdadero, falso, falso. En caso contrario, siempre es verdadero. No importa si tenemos falso o verdadero, no me cumple con la condición que me dice. Por lo tanto, igual va a ser verdadero. Y finalmente la equivalencia. Aquí me dice que si los dos son iguales, no importa que si sean los dos verdaderos o los dos falsos, el resultado siempre va a ser verdadero. Entonces me tengo que poner atención a estas dos partecitas de aquí. Con que ustedes se aprendan estas condiciones que debe cumplir cada uno de sus conectores, no va a ser necesario que se aprendan todas las tablas, porque en este caso no es tan complicado, porque solo estamos hablando de dos proposiciones. Pero puede haber tablas que tengamos 3, 4, 5 y va a ser un poquito más complejo. Sin embargo, si tienen presente esto que les acabo de decir, cuando hablamos de la conjunción, verdadero, 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 si no, falso. De la disyunción, falso, falso, falso. Todas las demás son verdaderas. En la implicación, si mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso, va a ser falso. En caso contrario, va a ser verdadero. Y finalmente la equivalencia, si los dos valores son iguales, ya sea verdadero, verdadero o falso, falso, mi resultado va a ser verdadero. En caso contrario, va a ser falso. Entonces, para que sea más fácil, nosotros nos vamos a hacer esa tablita, en la cual nos da las excepciones. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero implica falso, falso. Y cuando los dos son iguales, verdadero, verdadero, falso, falso, me va a dar verdadero. Entonces, en el ejercicio me dice, determina el valor de verdad. Y me dice P, la proposición P, 15 es múltiplo de 3. Y la proposición Q, 3 por 3 es 4. Y me dice que determine el valor de verdad de esta proposición P o Q. Entonces,
Primero escribo la proposición P, que es 15 es múltiplo de 3. Luego el conector, que en este caso es O, y la proposición Q, que es 3 por 3 es 4. Listo, ya escribí. Aquí identifico que está mi conector. Y ahora determino el valor de verdad. Me dice, 15 es múltiplo de 3. Yo sé que eso sí es verdad. Entonces, la proposición P, pongámosle aquí, es verdadero. Verdadero. 3 por 3 es 4. Yo sé que 3 por 3 es 9. Por lo tanto, la proposición Q es falso. Ponemos falso. Y el conector que vamos a ocupar es O. Sabemos que se simboliza así. Y voy a mi tablita. Me dice que cuando es falso o falso, es falso. En caso contrario, es verdadero. Aquí tengo verdadero y falso. Por lo tanto, el valor de verdad va a ser verdadero. Con las mismas proposiciones vamos a hacer. No Q implica P. Si me dice no Q, voy a escribir sí, que recuerden que con este conector empezamos con la palabra sí. 3 por 3 lo estoy negando, no, es 4, entonces P. Entonces 15 es múltiplo de 3. Ahora, si estoy negando Q, al inicio dijimos 3 por 3 es 4, eso es falso. Eso es Q. Si yo estoy negando Q, si es falso y lo niego, sería verdadero. Verdadero, que implica 15 es múltiplo de 3. A este, como no lo estoy negando, pongo el valor que es, o sea, verdadero. Y voy a mi tablita. Solo cuando es verdadero implica falso, es falso. En caso contrario, es verdadero. Aquí que tengo verdadero, verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición compuesta es verdadero.